En la actualidad, Estados Unidos ocupa el puesto de mayor productor de petróleo en el mundo. Un título que ha logrado consolidar a lo largo de los años gracias a la expansión de las explotaciones de petróleo en su territorio. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿por qué, a pesar de este éxito en la producción interna, sigue siendo tan dependiente de Arabia Saudita? Un país que históricamente ha tenido una influencia estratégica considerable en el mercado energético global. Este vínculo plantea una serie de interrogantes sobre las dinámicas de poder y las alianzas internacionales, especialmente cuando se trata de figuras clave como Donald Trump, quien ha mantenido una relación cercana con líderes saudíes a pesar de su derrota en las elecciones de 2020. Recientemente, Donald Trump asistió a un evento de UFC acompañado por grandes personalidades como Dana White y Elon Musk. Sin embargo, entre los asistentes se encontraba también un hombre de origen saudí cuya presencia no pasó desapercibida. Este personaje ha sido una figura clave dentro de la red de contactos de Trump, algo que ha generado aún más preguntas sobre la naturaleza de sus vínculos con Arabia Saudita. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué Trump ha mantenido tan cercanas esas relaciones incluso después de perder la presidencia? Un ejemplo de este acercamiento se encuentra en el hecho de que Arabia Saudita, a través de sus inversiones, ha canalizado miles de millones de dólares hacia empresas asociadas con el yerno de Trump, Jared Kushner. Específicamente, se sabe que la familia real saudí invirtió más de $2.000 millones en proyectos dirigidos por Kushner, lo que añade una capa de misterio sobre la verdadera naturaleza de sus lazos financieros y políticos. Al hablar de inversiones, uno de los lugares más destacados en la economía de Estados Unidos es el Valle del Silicio, hogar de algunas de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Arabia Saudita ha jugado un papel fundamental en este ecosistema como el mayor inversionista extranjero. Incluso en Twitter, después de la adquisición por parte de Elon Musk, Arabia Saudita se mantiene como el segundo mayor accionista de la red social. Esta inversión demuestra el alcance de la influencia saudí en sectores clave de la economía estadounidense, más allá del petróleo. Por otro lado, el mapa de conflictos internacionales también parece conectar a Arabia Saudita con algunos de los puntos más tensos y problemáticos del mundo. Desde el Golfo Pérsico hasta Yemen, pasando por Irán e Irak, Arabia Saudita se encuentra en el centro de una serie de disputas geopolíticas. Uno de los momentos más intrigantes fue cuando el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, intentó formar una alianza con Rusia y China para desafiar la dominación del dólar estadounidense en los mercados internacionales. Sin embargo, con el posible regreso de Trump al poder, este nuevo panorama podría transformar radicalmente las relaciones globales. ¿Están haciendo una nueva alianza que podría redefinir el orden mundial de maneras que aún no podemos predecir? Este complejo entramado de relaciones y estrategias no solo muestra la interconexión entre Estados Unidos y Arabia Saudita, sino también cómo ambas naciones han tejido una red de intereses políticos, económicos y militares que se remonta a casi un siglo. Desde que en 1933 el rey Abdulaziz bin Saud firmó un acuerdo histórico con la empresa Standard Oil de California, el destino de ambas naciones ha estado entrelazado, marcando el inicio de una de las alianzas más duraderas y complejas del siglo XX. Desde ese acuerdo, en el cual se permitió la exploración de petróleo en tierras saudíes, hasta el descubrimiento de vastas reservas en Dammam en 1938. Arabia Saudita pasó de ser una nación desértica y aislada a convertirse en una de las economías más poderosas del mundo, con Estados Unidos como socio estratégico. A lo largo de las décadas, Estados Unidos ha sido crucial para el desarrollo de la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, mientras que Arabia Saudita ha sido fundamental para garantizar el suministro de petróleo a los mercados globales. Este intercambio ha beneficiado a ambas partes, pero también ha creado una relación llena de intereses comunes y, en ocasiones, tensiones subyacentes. Mientras tanto, el petróleo ha seguido siendo uno de los recursos más vitales en la geopolítica mundial y en momentos de conflicto global. El control y acceso a este recurso ha sido esencial para el poder militar y económico. Es evidente que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita sigue siendo un tema clave en la política global. A medida que los tiempos cambian, y con la llegada de nuevas dinámicas políticas, como la posible vuelta de Trump al poder, el futuro de esta alianza podría enfrentar desafíos y transformaciones radicales que tendrán repercusiones en todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones y los buques de guerra de las fuerzas aliadas realizaron misiones clave para asegurar las rutas marítimas y controlar el acceso a los recursos vitales.
En este contexto, las vastas reservas de petróleo de Arabia Saudita se convirtieron en un recurso extremadamente valioso para las fuerzas aliadas. Estados Unidos se dio cuenta de que tener acceso al petróleo del Medio Oriente no solo era un asunto de negocios, sino también una cuestión de seguridad nacional y de estrategia militar. El petróleo se volvió un factor fundamental para mantener el poder militar y la estabilidad económica durante y después de la guerra. El 14 de febrero de 1945, un encuentro trascendental tuvo lugar en la costa del Mar Rojo, a bordo de un barco estadounidense, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt se reunió con el rey Abdulaziz bin Saud. Este encuentro consolidó un acuerdo histórico que marcaría el inicio de una relación estratégica a largo plazo entre ambos países. En este acuerdo, Estados Unidos se comprometió a proporcionar protección militar a Arabia Saudita, garantizando su seguridad frente a posibles amenazas externas, mientras que Arabia Saudita acordó seguir suministrando petróleo a Estados Unidos y sus aliados. Este pacto no solo aseguraba el flujo continuo de petróleo para las necesidades energéticas globales, sino que también cimentaba la relación entre ambos países, un vínculo que perduraría a lo largo de las décadas. Desde la década de 1950 hasta la de 1990, el mundo estuvo inmerso en la Guerra Fría. Una rivalidad intensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética que afectó a las políticas internacionales y a la seguridad global. Durante este periodo, Arabia Saudita emergió como un aliado crucial de Estados Unidos en el Medio Oriente, desempeñando un papel clave en la lucha contra la expansión de la influencia soviética en la región. La alianza entre ambos países no solo tenía un componente económico, sino también estratégico, ya que Arabia Saudita proporcionó bases militares y apoyo en la lucha contra el comunismo en el mundo árabe y más allá. En la década de 1970, la relación petrolera entre Estados Unidos y Arabia Saudita se intensificó, particularmente después de la crisis del petróleo de 1973, cuando la OPEP, encabezada por Arabia Saudita, impuso un embargo petrolero a las naciones occidentales. Esta decisión fue una respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El embargo provocó una crisis económica global, lo que llevó a Estados Unidos a buscar soluciones para mitigar el impacto de los altos precios del petróleo. Las tensiones entre los dos países alcanzaron un punto crítico, pero con el tiempo, se alcanzó un acuerdo crucial para estabilizar la situación económica y garantizar la seguridad energética global. En 1974, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron lo que se conocería como el Acuerdo del Petrodólar. Este acuerdo innovador establecía que Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Esto significaba que cualquier país que quisiera comprar petróleo de Arabia Saudita debía convertir su moneda en dólares, lo que aumentaba significativamente la demanda global de la moneda estadounidense. A cambio, Estados Unidos se comprometió a proporcionar protección militar continua y cooperación económica a Arabia Saudita. Este acuerdo no solo benefició a ambos países, sino que tuvo un impacto global duradero, pues consolidó al dólar estadounidense como la moneda dominante en los mercados internacionales. Gracias a este acuerdo, el sistema financiero de Estados Unidos se fortaleció y la influencia económica de la nación aumentó en todo el mundo. Este refuerzo de la economía estadounidense también otorgó un poder sin precedentes a la política exterior de Estados Unidos, ya que el dólar se convirtió en la moneda de referencia para el comercio internacional, especialmente en el sector energético. Sin embargo, este poder también vino acompañado de una responsabilidad geopolítica significativa, ya que la relación de dependencia con Arabia Saudita se convirtió en un pilar fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Una de las características más importantes de Arabia Saudita durante este periodo fue su ubicación estratégica en el mundo. Situada en el corazón de tres regiones clave, África, Asia y Medio Oriente, Arabia Saudita tiene acceso a rutas marítimas cruciales que conectan estos continentes. Esta ubicación geográfica le otorga tanto poder como vulnerabilidad. Al este de Arabia Saudita se encuentra el Golfo Pérsico, hogar de algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, la región también está marcada por constantes rivalidades y tensiones, lo que hace que la seguridad de Arabia Saudita sea esencial no solo para sus propios intereses, sino también para la estabilidad global. A lo largo de la historia, la política de Arabia Saudita ha estado estrechamente ligada a la situación geopolítica de sus vecinos. Irán, Irak, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos son solo algunos de los países que comparten fronteras con Arabia Saudita, y sus relaciones con Estados Unidos son complejas y, en muchos casos, tensas. Irán,
por ejemplo, fue un aliado cercano de Estados Unidos hasta la Revolución iraní de 1979, que transformó al país en un rival ideológico y militar de la superpotencia. Desde entonces, Irán ha amenazado con bloquear el Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Esta amenaza ha mantenido a Arabia Saudita y Estados Unidos unidos en su interés por garantizar la libre circulación del petróleo a través de estas aguas clave, ya que cualquier interrupción podría tener consecuencias devastadoras para la economía global. La importancia de Arabia Saudita en la política global sigue siendo un factor determinante en la estabilidad energética y la seguridad internacional. A medida que el mundo avanza hacia un futuro incierto, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita continuará siendo uno de los nexos más cruciales para el equilibrio de poder en el Medio Oriente y más allá. El Estrecho de Hormuz es considerado uno de los puntos marítimos más estratégicos del planeta. Si Irán decidiera bloquear este paso, las consecuencias para el comercio global serían desastrosas, ya que paralizaría la circulación de petróleo y enviaría ondas de choque a los mercados internacionales. Esto agravaría la inflación a nivel mundial, afectando especialmente a las economías más dependientes de las importaciones de energía. Además, el Estrecho de Hormuz no solo es esencial para Estados Unidos, sino también para gigantes económicos como China e India, que dependen del petróleo de Medio Oriente para impulsar sus economías. Una gran interrupción en el paso del estrecho podría llevar a estos países a buscar fuentes alternativas de energía, acercándose a actores como Rusia o Irán. Tal movimiento alteraría significativamente el balance de poder en la región y socavaría la influencia geopolítica de Estados Unidos en el Medio Oriente, además de profundizar la rivalidad entre las potencias mundiales. Al oeste de Arabia Saudita, el país limita con el Mar Rojo, una vía marítima de vital importancia que conecta tres continentes, Europa, África y Asia. Aproximadamente el 12% del comercio global pasa a través del estrecho de Bab el-Mandeb, lo que convierte a esta ruta en otro punto de estrangulamiento geopolítico clave. Yemen, que se encuentra cerca de esta ruta, ha sido escenario de conflictos internos desde hace años, y en la actualidad está bajo la influencia de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Estos grupos han atacado repetidamente barcos que transitan por el estrecho, lo que ha generado inestabilidad en la región. Si Irán o sus aliados decidieran bloquear esta importante vía de navegación, las repercusiones serían devastadoras para la economía global. Europa y Asia sufrirían severas interrupciones en sus suministros de petróleo, lo que no solo impactaría a los mercados internacionales, sino también reduciría la capacidad de Estados Unidos para proyectar su poder en el Medio Oriente y mantener el control sobre estas cruciales rutas comerciales. Es por este tipo de razones que Estados Unidos no puede permitirse perder a Arabia Saudita como aliado clave. Arabia Saudita supervisa dos de los puntos de estrangulamiento marítimos más importantes del mundo, el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Bab el-Mandeb. Estos puntos no solo son vitales para la seguridad energética global, sino que también son esenciales para la estabilidad económica y estratégica de las potencias mundiales. Sin Arabia Saudita en este papel central, las dinámicas de poder en la región cambiarían drásticamente, lo que podría alterar las alianzas y las relaciones de poder en toda Eurasia. Al norte, Arabia Saudita también comparte fronteras con Irak y Jordania, dos países que juegan roles cruciales en la estabilidad de la región. Irak, en particular, sigue siendo un punto de conflicto indirecto entre Estados Unidos e Irán, lo que subraya la importancia geopolítica de Arabia Saudita en la lucha por el dominio de Medio Oriente. El papel de Arabia Saudita en la estabilidad regional es más relevante que nunca, ya que sus decisiones y alianzas tienen un impacto directo en los intereses de Estados Unidos en la zona. Su capacidad para actuar como un contrapeso a la influencia de Irán y su colaboración con otras potencias occidentales en el control de los puntos estratégicos marítimos son elementos esenciales para que Estados Unidos mantenga su posición de poder en el Medio Oriente. Si bien asegurar el control sobre las rutas globales del petróleo es crucial, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita va mucho más allá de un simple acuerdo energético. Esta relación se remonta a varias décadas, durante las cuales ambos países han forjado una cooperación estratégica en diversos frentes, desde la seguridad nacional hasta la estabilidad regional. Volvamos a la década de 1990, un periodo en el que la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita alcanzó niveles sin precedentes. En 1990, Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, invadió Kuwait, lo que representó una amenaza directa para la seguridad de Arabia Saudita.
Con el ejército iraquí acercándose peligrosamente a las fronteras saudíes, Arabia Saudita solicitó la intervención militar de Estados Unidos para proteger el reino. La respuesta de Estados Unidos fue rápida y decisiva. En un despliegue sin igual desde la Segunda Guerra Mundial, más de 500.000 soldados estadounidenses fueron enviados a Arabia Saudita, lo que dio inicio a la Operación Escudo del Desierto. En 1991, tras el inicio de la Guerra del Golfo, las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos expulsaron a Irak de Kuwait y aseguraron la seguridad de Arabia Saudita. Este conflicto también marcó el inicio de una presencia militar estadounidense permanente en la región, con bases militares establecidas en Arabia Saudita. Estas bases desempeñaron un papel crucial en la protección de los intereses estadounidenses en el Medio Oriente y en la respuesta a las amenazas regionales. La cooperación entre ambos países fue más allá de lo militar, incluyendo acuerdos de inteligencia, colaboración en la lucha contra el terrorismo y apoyo en la estabilidad política de la región. Sin embargo, la relación entre ambos países sufrió una gran prueba después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Se reveló que 15 de los 19 secuestradores involucrados en los atentados eran ciudadanos saudíes, lo que generó preocupaciones a nivel mundial sobre el posible vínculo entre Arabia Saudita y el extremismo islámico. Este episodio dañó la imagen internacional de Arabia Saudita y puso en duda su compromiso con la lucha contra el terrorismo. A pesar de las tensiones, las dos naciones continuaron siendo socios estratégicos en la guerra contra el terrorismo, y la relación se fortaleció aún más durante la invasión de Irak en 2003. Estados Unidos y Arabia Saudita colaboraron estrechamente en la lucha contra la influencia de Al-Qaeda en la región, y Arabia Saudita desempeñó un papel clave en la estabilización de Irak tras la caída de Saddam Hussein. A lo largo de los años, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita ha pasado por altibajos, pero la alianza sigue siendo crucial para ambos países. La seguridad energética global, la estabilidad en Medio Oriente y la lucha contra el extremismo continúan siendo áreas donde ambos países comparten intereses comunes. Y es probable que sigan cooperando en estos frentes en el futuro cercano. Aunque Arabia Saudita no apoyó públicamente la invasión de Irak, desempeñó un papel crítico tras bastidores al permitir que el ejército estadounidense utilizara su espacio aéreo, sus redes de inteligencia y brindara apoyo logístico. Además, el reino proporcionó ayuda financiera y respaldo diplomático, particularmente para estabilizar Irak tras la eliminación de Saddam Hussein. Este respaldo no solo era estratégico, sino que también reflejaba el temor de Arabia Saudita de que las consecuencias de la guerra pudieran dar lugar a una mayor influencia iraní en Bagdad, lo que pondría en peligro el equilibrio de poder regional. Si bien el apoyo saudí fue fundamental para las operaciones militares en Irak, la relación se volvió más compleja en los años posteriores, particularmente después de 2010. Durante la administración de Barack Obama, las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita se tensaron significativamente. La crítica del gobierno de Obama a Arabia Saudita por sus violaciones de derechos humanos, especialmente en lo relacionado con su participación en la guerra de Yemen y las restricciones a las libertades civiles dentro del reino, creó fricciones. Sin embargo, fue el acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015, lo que realmente deterioró la relación. Este acuerdo, que tenía como objetivo limitar las capacidades nucleares de Irán a cambio del levantamiento de sanciones, fue visto por Arabia Saudita como una amenaza directa a su seguridad. El reino creía que el pacto fortalecería a Irán, su principal rival en la región, lo que alimentó un sentimiento de desconfianza y preocupación. En 2017, la presidencia de Donald Trump marcó un giro en la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita. A diferencia de la administración anterior, Trump adoptó una postura mucho más amigable hacia el reino. Bajo su liderazgo, las relaciones florecieron. Trump aprobó un acuerdo histórico de venta de armas por $110.000 millones, el mayor acuerdo de armas entre ambos países hasta la fecha. Además, vetó un intento del Congreso de poner fin al apoyo militar de Estados Unidos en la guerra de Yemen y decidió retirarse del acuerdo nuclear con Irán, una medida que Arabia Saudita apoyó fervientemente. Esto representaba un claro cambio de enfoque en la política exterior estadounidense, alineándose más estrechamente con los intereses saudíes en la región. El estrechamiento de la relación entre Trump y Arabia Saudita también estuvo marcado por sus lazos financieros y políticos. A lo largo de los años, Trump ha mantenido relaciones cercanas con figuras clave del reino saudí, y la influencia saudí en la política estadounidense se ha hecho evidente.
Un ejemplo claro de esta cercanía ocurrió en noviembre de 2024, cuando Trump, poco después de su victoria electoral, participó en un evento de UFC junto a algunas de las figuras más influyentes de los negocios y el deporte, incluido Elon Musk. En el evento, también estuvo presente Yasir Al-Rumayyan, quien lidera el Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudita, lo que subraya la profunda conexión entre los intereses saudíes y el círculo político y empresarial de Trump. El papel de Jared Kushner, yerno de Trump, es otra pieza clave en esta relación. Durante el primer mandato de Trump, Kushner desempeñó un papel fundamental en la configuración de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Reuniéndose frecuentemente con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, MBS, Kushner facilitó una serie de acuerdos entre ambos países. Después de dejar la Casa Blanca, Kushner recibió una inversión de $2.000 millones del Fondo Soberano Saudí, lo que generó preocupaciones sobre la influencia de Arabia Saudita en las decisiones políticas estadounidenses. Algunos críticos señalaron que este acuerdo no fue simplemente una transacción comercial, sino una recompensa por la lealtad política mostrada durante la presidencia de Trump. Las inversiones saudíes en los negocios de Trump no se limitaron a los acuerdos de armas y propiedades inmobiliarias. Arabia Saudita también ha realizado inversiones estratégicas en el sector deportivo, lo que va más allá de la mera obtención de beneficios financieros. A través de inversiones en equipos deportivos, como el Newcastle United en la Premier League inglesa y el patrocinio de eventos como el golf y la Fórmula 1, el reino ha utilizado el deporte como una herramienta para mejorar su imagen global. Esta práctica de blanqueo deportivo busca proyectar una imagen moderna y dinámica de Arabia Saudita en la arena internacional. Y con la obtención de los derechos para albergar la Copa del Mundo de la FIFA en 2034, el reino ha dado un paso importante en su estrategia de soft power. Además de sus inversiones en deporte, Arabia Saudita ha estado posicionándose como un jugador clave en el mundo de la tecnología y las redes sociales. Fue uno de los principales inversores en Twitter antes de que Elon Musk adquiriera la plataforma, y sigue siendo un actor importante en Silicon Valley. A través de inversiones en inteligencia artificial, vigilancia y medios de comunicación, el gobierno saudí ha aumentado su influencia en el panorama digital global. Con la creciente importancia de las redes sociales y la tecnología en la política mundial, esta presencia de Arabia Saudita en el mundo digital podría tener un impacto duradero en la política exterior estadounidense. Con el regreso de Trump a la presidencia en 2024, las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita están pasando por un nuevo capítulo. Si bien algunas tensiones persisten, como las controversias sobre los derechos humanos y la guerra en Yemen, el reino saudí está buscando algo aún más significativo, un pacto de defensa formal con Estados Unidos. Este acuerdo transformaría a Arabia Saudita en un aliado protegido, comprometiendo a Estados Unidos a defender al reino en caso de conflicto. Dada la ubicación estratégica de Arabia Saudita, sus vastas reservas de petróleo y su creciente influencia en la tecnología y los deportes, la relación con Estados Unidos se está convirtiendo en un factor aún más crucial para la geopolítica global. Aunque Estados Unidos ha aumentado su producción interna de petróleo, sigue siendo dependiente de los precios estables a nivel mundial. Arabia Saudita, como miembro principal de la OPEP, tiene la capacidad de influir en estos precios y, por lo tanto, en la economía global. La importancia de mantener una relación sólida con Arabia Saudita se hizo evidente en 2022, cuando los precios del petróleo se dispararon debido a la invasión rusa de Ucrania. Y Estados Unidos tuvo que negociar con el reino para aumentar la producción y estabilizar el mercado. Con el fortalecimiento de los lazos entre Trump y Arabia Saudita, es probable que la relación se convierta en un pilar de la política exterior estadounidense en los próximos años, con implicaciones significativas para la estabilidad en el Medio Oriente y más allá. El futuro de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita es incierto, pero no cabe duda de que ambos países seguirán siendo actores clave en el escenario geopolítico global. La alianza continuará evolucionando a medida que ambas naciones navegan por las tensiones regionales, los desafíos globales y sus propios intereses económicos y estratégicos. COS. Si te ha interesado este análisis sobre la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita, no olvides suscribirte al canal y darle un like al video. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido interesante y relevante sobre geopolítica, economía y mucho más. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas y nos vemos en el próximo video. Cuídate.